Si la vida fuera estable como el viento, yo no bebería ni malgastaría el dinero, decía la canción. Pero si usted no quiere malgastar su tiempo buscando por dónde nos va a ver, usted tiene que entrar directamente a rcr750.com, que es nuestra página web. No se amargue. No, que no sé por dónde verlo. rcr750.com es nuestra página. Allí tiene las alternativas. Ahora, si usted es mucho más ducho en estas cosas y usted no quiere ver por Periscope, usted entra en @rcr750 en su Twitter y va directamente a Periscope. Y también puede entrar directamente a la aplicación YouTube y allí busca nuestra cuenta, nos ve, nos oye y además de eso interactúa con nosotros a través de nuestro chat en vivo, donde puede expresar sus opiniones y, por supuesto, obtener la debida respuesta en función de lo que usted plantee. Siempre y cuando lo haga con su nombre y apellido, porque nosotros con Anónimos ni agua. Neomar Hernández, bienvenido. Daniel Lara, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Sean bienvenidos todos a una nueva emisión de Y Así Nos Va. Buenas tardes, buenas noches o buen día tengan todos ustedes. Depende de Sí, la hora a la que... como dice este narrador deportivo, cuando hay un ponche. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Creo que Luis Alfonso Álvarez, creo que... Jerez, ¿no es? No, es Jerez, es Ernesto Jerez, es correcto, es Ernesto Jerez. Bueno, Jerez es el narrador de béisbol no venezolano, que mi favorito. Sí, no, mío también. Pero yo creo que él tiene algo que ver con Venezuela. Yo no sé si él vivió en Venezuela en algún momento. Hay una historia. Hay que averiguarla, pero... A ver. Tú sabes qué es complicado, Él, que lo que hice en estos días por primera vez, en todo el tiempo que estaba, bueno, no, creo que no fue por primera vez, pero sí en tiempos recientes. Vi un juego de fútbol narrado en alemán. Ah, sí. El final de la Champions. Lo vi con mi hermano. Y por supuesto, uno disfruta mucho porque aquel estilo alemán para narrar el juego es casi quirúrgico. Yo creo que si el hombre dijo 200.000 palabras en 90 minutos, fue mucho. Era una cosa quirúrgica. Pero a ti no te gusta ver el fútbol. No es una cosa que te llame la atención. Yo no soy futbolero, pero era normalmente cuando puedo ver un juego de fútbol, ¿no? No sigo el fútbol. O sea, no, pero tampoco soy enemigo del fútbol, pues. Yo igual. Yo no soy fanático, final, pero no soy enemigo. Claro, yo puedo ver una final, puedo ver una cosa, puedo ver aquello, puedo saber quiénes son los tipos y tal, y sé de qué va pues el juego. Hay deportes que yo manifiesto mi supina ignorancia y me desespera no saber qué está pasando. Me pasa con el rugby y con el fútbol americano. No, o sea, me desespera porque yo no sé, nunca sé qué es lo que está pasando. Y cuando creo que está pasando algo... ahí, ¿Cómo se gana? ¿Cómo se gana ahí? No sé cómo se gana. No, increíble. Cuando creo que sé lo que pasa, no, estoy equivocado. Me pasa con el fútbol americano. Y me pasa un poquito quizás con el golf, no tanto, pero también, porque me quedo dormido siempre a la mitad de la cosa. Y cuando me despierto, oye, pero ¿por qué Tiger? Es complicado. Tú, ¿por qué Tiger? Es complicado. Mira, es complicado. Sí, claro. Hablando de cosas complicadas, tú sabes que, bueno, con Estados Unidos y los voceros de Biden, hay todo un caso de análisis o sea, yo creo que uno ya sobreanaliza las cosas, ¿no? Pero yo creo que la declaración de hoy del secretario de Estado, que es Anthony Blinken, oye, ¿cómo clarifica, Daniel? Claro, clarifica para mal, para meternos en los puranas. O sea, que Blinken is not a blend. No, el tipo yo creo que es muy claro. Lo que pasa es que lo que dice no nos gusta. A mí no me gusta, por ejemplo. Quiero remitirme a dos párrafos de las declaraciones de Anthony Blinken sobre el caso de Venezuela. Porque tú sabes que desde el caso digamos, la política de Trump, que fue básicamente la política de la zanahoria y el garrote, así le llaman los norteamericanos, que es una política, bueno, donde te ofrezco palos si te portas mal, pero te ofrezco una zanahoria si empiezas a ser buenito. Bueno, yo creo que estamos en la etapa en la política de Biden donde lo que va quedando es la zanahoria nada más. Aunque algunos dirían por ahí que el garrote siguen siendo las sanciones, ¿no? Pero ¿por qué hablo de la zanahoria? Fíjate, volviendo a lo de Anthony Blinken, que dice hoy lo siguiente. Esta es la traducción de una conferencia de prensa hoy del secretario de Estado de los Estados Unidos.
En el caso venezolano, las sanciones no son permanentes. Escucha bien esto, el objetivo de las sanciones es generar cambios positivos en la conducta y en las acciones de un gobierno y de las personas. En la conducta y en las acciones de un gobierno y de las personas. Y siempre es posible retirar esas sanciones con respecto a personas físicas y entidades o gobiernos que tomen medidas significativas para restablecer el orden democrático, que se nieguen a participar en abuso de derechos humanos y que se expresen en contra de abusos cometidos por las autoridades. Otra perla. Blinken recordó que las sanciones a Venezuela se establecieron con un propósito contra quienes violan derechos humanos. Y aquí hay una frase literal, Daniel, de la declaración de Blinken. La idea de las sanciones es promover la rendición de cuentas de quienes cometen violaciones de derechos humanos o actos de corrupción, o de quienes actúan para socavar la democracia. Oye, no sé si soy yo, Daniel, pero a mí en esta declaración me parece que el señor Blinken está hablando de que las sanciones están dirigidas a democratizar a Maduro que a deponerlo del poder. Y estamos hablando de que Anthony Blinken está señalando aspectos como la rendición de cuentas, como el respeto a los derechos humanos, como el cambio de conductas de quienes detentan el gobierno, el restablecimiento, fíjate tú la palabra, el restablecimiento del orden democrático. Es decir, Blinken con su expresión lo que está es dando cabida a un argumento en el que existía hasta cierto punto y hasta hace nada en Venezuela un orden democrático que, bueno, unos malos gobernantes fueron capaces de pervertir para trocar en lo que tenemos hoy en Venezuela. Claro, pero claro. que estas sanciones se desmontarían una vez que ese orden y ese hilo democrático sea reestructurado y que, bueno, que haya una rendición de cuentas en el gobierno. Fíjate que la expresión clave es, Daniel, la expresión clave es esta. Tomen medidas significativas para restablecer ese orden democrático y además para promover la rendición de cuentas. Esas son las dos frases claves de todo esto. Aquí no se está hablando de cambio de gobierno, aquí no se está hablando, claro, el argumento sigue siendo las elecciones, pero yo no estoy viendo acá que se diga que es que se va a deponer a Maduro. O sea, como que se me perdió una parte de la película, no sé. ¿Se te perdió una parte de la película? No, no te perdió una parte de la película. Lo que está diciendo el señor Blinken revela varias cosas. En principio revela que el señor Blinken no entiende lo que está pasando en Venezuela, no está al tanto de lo que ocurre, o porque, y lo digo de esta manera porque si me pongo a pensar que en realidad el señor está al tanto de lo que ocurre y a pesar de eso está diciendo lo que dice, tendría yo que solicitarle a los ciudadanos, a las personas que tienen nacionalidad de los Estados Unidos, que hagan lo posible para lanzar un impeachment en contra de ese señor, porque estaría cometiendo un delito. Si tú sabes que un enemigo de los Estados Unidos, que un violador de los derechos humanos, que una persona que le ha dado refugio en su país a organizaciones terroristas contrarias al interés de los Estados Unidos, y a pesar de eso dices que lo puedes llevar al camino del bien porque tú eres un catequizador y bueno, le vas a enseñar catecismo, le vas a enseñar a rezar, le vas a limar las uñas, le vas a cortar los colmillos. Bartolomé de las Casas. Bueno, no, señor, usted no es Bartolomé de las Casas. Usted no es un monje capuchino, no lo es. Pero en realidad, tratando de ser objetivo, uno buscaría, vamos a ponernos vamos a sentarnos en la silla de Blinken. ¿Cuántos problemas tiene Blinken? Los mismos problemas internacionales que tienen los Estados Unidos. ¿Cómo solucionan estos CEO de la política al día de hoy? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Bueno, que estamos hablando de gente que en realidad conoce muy poco, aunque ustedes no lo crean, conocen muy poco del mundo. Y normalmente las cosas se los dejan a su cuerpo de asesores. La política hoy en día no la llevan personajes con profunda cultura y conocimiento del mundo, sino que la están acometiendo eso que llaman gerentes, CEO. Y dejan el conocimiento de la sustancia a un cuerpo de asesores, a un especialista en la materia, que también habría que revisarle su formación. Normalmente es formación obtenida en las grandes universidades de los Estados Unidos,
con la visión y con la concepción del mundo que tienen la gran mayoría de las universidades de los Estados Unidos con respecto al mundo. Algunas liberales, algunas conservadoras, algunas un poquito más a la izquierda, algunos un poquito más al centro. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos en los Estados Unidos a un secretario de Estado de la catadura de Henry Kissinger, para bien o para mal. Que era un señor que no solamente tenía una historia personal de vida donde entendía lo que significaba los regímenes totalitarios, sino que además era una persona profundamente culta y conocedora además del mundo. No tenemos un Robert McNamara que conocía los entresijos del mundo empresarial y del Estado y de aquel conglomerado industrial militar que era el que al final terminaba determinando para dónde iba la política exterior. Bueno, no tenemos a aquellos grandes secretarios de Estado de los Estados Unidos, ni tenemos a un presidente como pudo haberlo sido, qué sé yo, aquel padre fundador de los Estados Unidos que fue embajador de su país en Francia en plena Revolución Francesa y que conoció también el proceso de la Revolución Francesa y que regresó a su país y llegó a la presidencia. Me olvido siempre el nombre de él, creo que es el segundo o tercer presidente de los Estados Unidos. Ayúdame a Omar, tú que tienes mejor memoria que yo a veces, porque a uno a veces se le olvidan las cosas, uno es infalible. Cleveland, no es Cleveland. Adams. No, Quincy Adams, ni John Adams ni John Quincy Adams. El otro que tuvo, por cierto, una larga relación extramarital con una mujer negra. Vamos a ver si te gana. El tercero fue Jefferson. Jefferson. Creo que fue Jefferson, sí. El hombre. Bueno, él fue embajador de los Estados Unidos en Francia. Él conocía de cerca Europa, cómo se movía la cosa. Conoció lo que hacía la corte francesa, lo que hacía ese mundo y cómo ese mundo explotó. Y cuando él llega a la presidencia, o sea, el hombre llega a la presidencia entendiendo cuál era el mundo en el que le había tocado vivir y cuál era el cambio que esa Revolución Francesa de forma irremediable había hecho en el mundo. Bueno, eso no es Blinken. Yo creo que la última persona que conoció, estando en el cargo de secretaria de Estado, que conoció el mundo en el cual estaba parada y por qué habían llegado hasta allí, fue Condoleezza Rice. Porque Condoleezza Rice llega primero como consejera de seguridad y después como secretaria de Estado, después de haberse pasado toda su vida académica estudiando la política exterior de la Unión Soviética hacia los Estados Unidos. Mira tú si esa mujer no conocía al enemigo, ¿no? Bueno, entonces por supuesto, ella sabía cómo actuaba la Unión Soviética, cómo actuó los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, cómo cayó la Unión Soviética y cómo dejó el mundo. Y por supuesto con ese conocimiento pudo entender cuál era la marcha de las cosas que había y es la razón por la cual termina ella siendo una de las asesoras que le dice a George Bush que eso que estaba surgiendo con el terrorismo islámico y con países que amparaban este terrorismo era un nuevo eje del mal. Así como el papá de George Bush hijo, George Bush padre, había calificado a la Unión Soviética como el imperio del mal. Blinken no es eso. O sea, Blinken es un gerente, ¿verdad? Que bien podría ser presidente de McDonald's, como bien podría ser secretario de Estado, y dice lo que le lleva a sus asesores a la mesa. Mira, problema de Venezuela, aquí está un paper, en una hoja, en una cuartilla, explicado. En Venezuela, los líderes de la oposición dicen tal, no tenemos a más nadie que no sean estos líderes de oposición, estos tipos que algunos de ellos están comprometidos en la cosa, es lo único que tenemos. Decir que esa oposición falsa y protibularia también es parte del problema, nos dejaría desnudos ante el mundo, porque qué vergüenza, por un lado, y por el otro lado, si los tumbamos, ¿con quién nos quedamos? Por lo tanto, es mejor decir, pasar agachados y seguir diciendo lo que estamos diciendo, hacernos los pendejos. Punto. Vamos a ir al... Y a lo siguiente, nada más, porque los tipos tienen problemas más importantes.
Uh-huh. Vamos a ir al corte comercial y seguimos abordando este tema luego de la pausa. Ya venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. Hablábamos de el proceso de gerencia de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que Daniel piensa es una especie de vuelo por instrumento, entrando en el argot aeronáutico de este tipo de política, ¿no? En el caso de la administración de gobierno de Joe Biden. Es que, mira, en el caso de Blinken, yo recuerdo que yo hice un comentario cuando lo nombraron secretario de Estado. Ya había unos antecedentes muy claros, ¿no? El señor Blinken es un funcionario efectivamente de carrera dentro de las altas esferas de la política exterior de los Estados Unidos, siempre vinculado, por cierto, al Partido Demócrata. Pero además es más que un militante, que eso se ve mucho dentro de muchos burócratas en los Estados Unidos, es estrictamente un técnico, un burócrata, afiliado desde un principio a los demócratas y ha hecho carrera así en distintos espacios de la administración de los Estados Unidos. Digamos, el cargo más relevante del pasado de Blinken fue ser asesor de justamente Joe Biden cuando Biden fue presidente, creo que del Comité de Exteriores, de la Cámara de Representantes. Yo no sé si fue la de Representantes o la de Senadores, la Cámara Alta de los Estados Unidos. Claro, la Cámara Alta, por supuesto. Fue cuando Biden creo que era senador por Maine, era que era senador Biden, ahora no recuerdo qué estado era. Él era senador por el condado de La Habana. No, vale. Mira, sí. Eso por el distrito de Regla. Mira, eso fue a principios de los 2000 y es un momento clave para que ustedes tengan un poco de contexto de quiénes están manejando, porque vamos a ser serios. Este caballero es uno de los mayores decisores dentro de lo que pase o deje de pasar con Venezuela. Este tipo es más importante que Juan Guaidó, para que ustedes me entiendan. Este tipo es más importante que Freddy Guevara. Este tipo es más importante que cualquiera de los dirigentes de la oposición. Así se los digo. O sea, lo que piense Blinken es lo que va a determinar en buena parte lo que ocurra en Venezuela en los próximos meses. Entonces, para seguir con el recuento, el caso es que Blinken se volvió popular en aquella época, Daniel, porque a pesar de que era demócrata y el presidente de aquel entonces era el señor Bush hijo, que asumió aquella política de los neocons con Dick Cheney y todo lo demás guerrerista, en el caso de Medio Oriente y sobre todo en Irak y Afganistán, Blinken apoyó eso, pero mira, en banda, porque el tipo cree en eso. O sea, la política de Blinken es hasta cierto punto guerrerista, pero cuando es de lejos. Con el caso de América Latina, Blinken nunca ha tenido posiciones mayormente determinantes. Quizás las posiciones de Blinken están muy vinculadas y por eso es que se le carga mucho plomo en el ala cuando él llega a ser nombrado secretario de Estado con la política que asume Obama en Cuba, con el caso de las negociaciones de La Habana para normalizar las relaciones económicas y políticas con la isla, ¿no? Donde no se sabe hasta qué punto Blinken realmente tuvo ascendente sobre la administración Obama,
para meterse en ese atolladero en el que se metió Obama, que fue creer que Raúl Castro se había limado los colmillos, había dejado de ser comunista, y no sé, era una especie de socialdemócrata reconvertido y que los Estados Unidos lo iba a domesticar, ¿no? En esos 3 o 4 años que pasó ese proceso. Entonces, esos son los antecedentes. ¿Qué ocurre? Que Blinken es un tipo estudiado en Europa. Blinken es el típico funcionario. Yo no lo conozco, obviamente, no he tenido el gusto o el disgusto de presentármele personalmente al señor Blinken, pero cuando uno lee su biografía, yo pienso más en un típico, a ver, ¿cómo decirlo? Burócrata. En un típico técnico, en un burócrata, pero en un técnico de muy alta preparación académica, pero de estas universidades europeas que son muy progres, que son muy de progresismo, de socialismo democrático, de este tipo de corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Blinken es estudiado en París, Daniel, y él tiene una especie de... permíteme, déjame terminar esta parte. El caso con Blinken es que esa relación forjada en Francia lo lleva a él a pensar que toda política que tenga que adelantar en términos exteriores Estados Unidos en este momento tenga que contar con la mayor cantidad de respaldos posibles. Y esos respaldos, la mayoría tienen que estar dentro de la Unión Europea. O sea, Blinken está amarrado por la Unión Europea. De hecho, una de las cosas fuertes también, donde se dice, bueno, el tipo tiene posiciones determinantes, es con el caso de Rusia, porque el tipo es anti-Rusia, es anti-Putin, sí lo es. O sea, porque hay personajes que son más complejos que simplemente un nombre. Hay gente que dice, bueno, no, si el tipo es medio progre, el tipo debe estar de acuerdo con Putin. No, porque el tipo es del club de la Unión Europea, el tipo es de defender posiciones del unionismo dentro de la Unión Europea y de que se haga un concierto entre las políticas exteriores de los Estados Unidos con la Unión Europea. Entonces, tenemos un tipo que promueve las guerras, pero de lejos, o sea, no las promueve, no afirma el papel de Estados Unidos en lo que se supone es el patio, sino que los afirma es de lejos, que está en contra de las políticas de Putin, pero que tiene ese plomo en el ala de que no mueve un pie si no piensa que Europa y la Unión Europea lo va a acompañar. Y como Europa anda en lo que anda, Daniel, con el caso venezolano, donde esto se ha convertido más bien en una especie de pedazo de madera allí abandonado en alta mar y flotando, una cosa allí que, bueno, si llega a puerto bien y si no también, bueno, ahí es donde uno pierde las expectativas con caballeros como este, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, una cosa piensa el burro y otro quien lo arrea, y el otro refrán que habla de jumentos dice que burro que piensa bota la carne. Fíjate tú una cosa, por cierto, importante dato. Joe Biden fue senador del estado de Delaware. Pero eso ya te revela mucho. Pero acuérdate que para tú estar en la política de los Estados Unidos, necesariamente, para tú ser candidato a cualquier cosa, lo primero que se mide, además de tu popularidad, es tu capacidad de recaudación de dinero para financiar tu campaña. Y eso es así. ¿Y qué importancia tiene entonces que el tipo haya sido todos estos años el senador por Delaware? Pero que Delaware es una especie de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Delaware es conocido por sus leyes fiscales de exención de impuestos que permite, inclusive tiene un remoquete que es el de Land of Free Tax Shopping. Inclusive tú puedes constituir una empresa en Delaware, es un paraíso fiscal. Cuando tú ves una empresa, cuando te dicen es una empresa de Delaware, quiere decir que los tipos constituyeron allá, es como una empresa en Panamá. Por cierto, Neomar, te recomiendo, si no lo has visto, le recomiendo a todos aquí para entender lo de Delaware, para entender lo de los paraísos fiscales que hay inclusive dentro de los Estados Unidos y para entender lo que fue el caso de los Panama Papers de una forma sencilla que hasta yo lo pude entender, que soy bien bruto para esas cosas. Vean la película La Lavadora, está en Netflix. La Lavadora. Literal, La Lavadora. Así se llama, La Lavadora. En español o en inglés se llama La Lavadora, de Laundromat. O la lavandería, La Lavadora se llama. Se llama esta película La Lavadora y ahí te explican todo el mecanismo de lavado que se hacía en Panamá en el bufete Mossack Fonseca y cómo se sigue haciendo lo mismo en otras partes, incluido dentro de los Estados Unidos, en sitios como Delaware. La película es protagonizada por Meryl Streep, con la cual yo me peleo y me reconcilio cada cierto tiempo, porque la tipa
Me dejó traumatizado desde que vi Kramer versus Kramer y abandonó a Dusty Hoffman con el niño. Eso para mí fue una cosa traumática. Y después que me reconcilio con la tipa, entonces la veo en la duda y veo lo que le hace a Philip Hoffman Seymour y bueno, pues la volví a sacar de mi vida. La he vuelto a rehabilitar luego de esta película, junto a Antonio Banderas y Gary Oldman. Una maravilla. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque si el tipo era representante por el estado de Delaware y logró estar de forma ininterrumpida en el Senado por todos esos años, ¿quién creen ustedes que lo financiaba? Las grandes empresas y los grandes entramados financieros que necesitan que Delaware siga haciendo lo que es para seguir haciendo lo que hace. Ya por ahí tenemos más o menos cuál es la catadura moral del señor Joe Biden. Y eso es el tipo de cosas que no se analizan en la política ni se meten en el microscopio. Porque es más fácil agarrar y decir, ay, make America great again, y todo aquello. Ay, no me gusta Donald Trump porque él habla feo. Todas esas cosas, ¿verdad? Y no entender lo que hay detrás. Esto es un monstruo en mi cabeza. Ahora bien, con respecto a lo que tú dices de Europa y la relación de Europa con los Estados Unidos y lo que está intentando hacer Blinken, bueno, yo te tengo algunos datos con respecto a lo que el tipo hace aquí y lo que dice la prensa europea con respecto al personaje y con respecto a sus avanzadas. Pero vamos a ir al corte que ya nos corresponde hacer y hablamos de eso al regreso de estos comerciales. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Volvemos en Y Así Nos Va. Corrijo el nombre de la película, no se llama La Lavadora, se llama La Lavandería. La lavandería. En inglés, The Laundromat. O sea que allí la tienen. Una extraordinaria película, de verdad. Extraordinaria su explicación. Hay una serie también, Omar, que habla del tema de la legitimación de capitales, de cómo ocurre y de lo que implica una trama de legitimación de capitales y hasta dónde puede llegar esa barbaridad. Cómo lo hacen todo aquello. Es una serie que se llama The Ozark. Está en Netflix también. Ya creo que van a hacer una nueva temporada. Creo que viene la nueva temporada. Yo la vi hace tiempito. Va para la cuarta temporada, ¿no? La gente que vio Breaking Bad siempre va a vincular Breaking Bad con este tipo de series, pero esta es más volcada que al tráfico de drogas, a la legitimación de capital. Pero bueno, a la explicación de cómo se hace la cosa y las consecuencias que eso trae. Pero en fin, La Lavandería, una extraordinaria película. Ahora, ¿qué pasa con Blinken y qué pasa con las relaciones con Europa? Pasa que Europa, como unión, tiene un pequeño problema. La política exterior de la Unión Europea, de alguna manera, es la única forma que tienen países clave del continente para actuar de tú a tú con los Estados Unidos. Porque si actuaran de forma bilateral, que podrían hacerlo,
siempre van a estar en minusvalía. ¿Por qué? Porque todavía está el orden de relaciones internacionales que quedó del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Todavía Alemania e Italia son países con, podríamos decir, soberanía limitada. ¿Okay? Alemania es la principal potencia de Europa en este momento desde el punto de vista económico. Y a los números me remito. Usted revisa los números de Alemania y se da cuenta que es Alemania la que mayores aportes hace a la Unión Europea y la que es prácticamente la locomotora de este tren. Y no forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Italia, que es un importante referente de lo que es la vieja Europa, en el buen sentido de la palabra, Europa clásica, la cuna de la civilización occidental, tampoco forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha mermado muchísimo su influencia de otrora. Pero estamos hablando del imperio, ¿no? Fueron un imperio, tuvieron participación colonial hasta la primera mitad del siglo XX y tienen una influencia cultural importantísima a nivel mundial. Pero como no pueden ser de igual a igual con los Estados Unidos, necesitan refugiarse bajo el paraguas de la política exterior de los Estados Unidos. Igual otros pequeños países, como España, por ejemplo, que está haciendo, bueno, es que si en el Departamento de Estado parece que cuando hablan de Europa, los coletos para limpiar el piso tienen la bandera de España, porque están maltratando a España en la crisis que tiene España, que va para peor, por cierto. La crisis entre España y Marruecos va para peor, por la presencia del jefe del grupo guerrillero Frente Polisario, el cual se fue, le dio COVID y el tipo se fue, tipo que estaba internacionalmente solicitado, inclusive en España por violador. Bueno, y el tipo entró entonces Pedro Sánchez por razones humanitarias. Razones humanitarias nada, déjalo entrar, ponle tratamiento, pero déjalo preso. No lo dejó preso, lo dejó que se fuera. El tipo se fue, se presentó frente al juez y el juez le dijo, bueno, pero es que... Oye, no pero ese parece una pollo carvajalada, ¿vale? Una pollo carvajalada, pero es que ¿qué te crees tú que está pasando en España? El juez dijo, bueno, pero es que no hay suficientes indicios, pero vamos a seguir indagando. Yo le solicito, por favor, que usted se mantenga en contacto con el tribunal, sí, sea buenito. Y el señor se fue, el señor dijo, ok, yo estoy a la disposición, tome mi teléfono, me voy para Argelia, ese es mi teléfono en Argelia, cualquier cosa usted me llama, yo, y lo dejaron que se fuera. El tipo le hizo, Daniel, el tipo le hizo la clásica aquí cuando la gente chocaba un carro y o se llevaba un motorizado, entonces yo nunca la hice, yo de pendejo siempre daba el teléfono, ¿no? Cuando me pasó 2 veces. Sí. Me pasó con un motorizado y me pasó con un carro que choqué en una... Bueno, tú estabas en el de la Cota 1000 cuando chocamos al tipo aquel de la Cota... No? Bueno, un árabe que no tenía ni papeles con tremendo Corolla nuevecito. Y yo le digo, no, pero vamos a esperar tránsito. Y el tipo me dice, no poder. Señor tipo, nervioso, váyase. Señor nervioso. Pero entonces, bueno. Sí, pero los tipos, esa clásica era, no, anota mi número ahí. Y tú le dabas cualquier número, 555 sin corriente, pues. O sea, pero ese fue igualito. Bueno. Entonces, ¿para dónde vamos con todo esto? Que Europa tiene unas necesidades. La primera necesidad que tiene Europa es dejar de depender de los vaivenes de la política exterior de los Estados Unidos. Y también muy sobremanera de resolver el tema del impacto que tiene el conflicto en el Medio Oriente sobre la vida cotidiana europea. Es decir, Europa necesita con urgencia su independencia energética. Por esa razón es que están estos movimientos ecologistas, eso es una expresión de esto, clamando, eso es una de las expresiones que esto tiene, pero pidiendo que empecemos a tener energías limpias. Claro, porque si tú tienes paneles solares, no necesitas para generar energía, paneles solares y esta tecnología eólica en tu territorio, no necesitas el petróleo, la energía,
las fuentes de energía fósil del Medio Oriente, que es el principal surtidor de energía de Europa. Para esto hay un proyecto muy grande que Alemania ha adelantado con Rusia, que es un gasoducto. Ese es un proyecto de interés nacional en Alemania. ¿Qué implicaría eso? Eso implicaría que Alemania tendría suficiente gas para abastecer su aparato industrial y podría reducir su dependencia de las fuentes del petróleo de una forma muy importante. Pero además de eso, como podría prescindir del petróleo del Medio Oriente, su interés en la política del Medio Oriente sería cada vez menor. Porque dice, bueno, me interesa a mí si se están matando ahí. A mí me interesa ahorita, porque mientras los tipos estén en guerra, a mí me aumenta el precio del petróleo. Pero después que yo no dependo de ellos, vayan a ver qué hacen ustedes con su vida, mátense todos si quieren. A los Estados Unidos no les conviene eso. Entonces los Estados Unidos monta un berrinche utilizando el chantaje de los derechos humanos. Porque en la política exterior de los Estados Unidos, el tema de los derechos humanos, lamentablemente, es utilizado a conveniencia. Entonces sale Biden, ¿verdad? El muchacho de Delaware, manda a Blinken con sus modales parisinos y su croissant en la mano, a decir que es inmoral hacer negocios con Rusia porque en Rusia violan los derechos humanos. Como si comprarle petróleo a Arabia Saudita a un tipo que mandó a matar en el territorio de otro país a un periodista que lo criticaba y lo disolvió en ácido y tiraron al tipo disuelto por el inodoro. El caso Khashoggi, para quien no lo sabe, Khashoggi era un periodista saudita crítico del heredero al trono saudí, el que supuestamente para los Estados Unidos va a modernizar a Arabia Saudita. Bueno, tanto lo está modernizando que en vez de hacer lo que hacían sus predecesores, que le pegaban candela a sus enemigos, lo mandó a disolver en ácido y a echarlo por el inodoro en el consulado de Arabia Saudita en Ankara. Eso es un escándalo mundial. Bueno, a comprarle petróleo a él sí es respetuoso de los derechos humanos. Pero comprárselo a Putin, que es más o menos lo mismo que él, pero sin turbante, no, eso es horrible. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes? Todo lo que está aquí en juego, este es un juego de poder. Esto no es un juego ni por el medio ambiente ni por los derechos humanos. Bueno, aquí fue lo que diría un gitano, el maldito parné, o lo que diríamos nosotros, el cochino dinero. Hasta el punto, Daniel, esos arranques de esos tipos, olvídate de eso, porque la política tiene una cosa cochina que me tocó a mí estudiarla durante 4 años en la Escuela de Estudios Internacionales, y cada vez que yo leía un libro y veía el periódico, decía, oye, pero esto que está en este libro no se parece a lo que está en este periódico. Ahí entendí el mundo. Sí, ahí hay, y no es tan sencillo como ubicar. Hay gente que se queda con el caso de que, por ejemplo, las simplificaciones. No, es que estos son globalistas, que los otros son socialistas, que los otros... Sí. En la política exterior, el tema de los intereses y fundamentalmente el de las corporaciones es fundamental. Pero mira, para entenderlo en chiquito, en local, con Trump y sin Trump, ahorita en la era Biden, ¿qué acaba de pasar el día de ayer, Daniel? El berenjenal, porque ciertamente lo es, que tienen las compañías energéticas de los Estados Unidos, empezando por Chevron en Venezuela. Tenemos el esquema de sanciones petroleras, porque ya de hecho abarca a la industria petrolera para contratar, hacer transacciones, hacer negocios con PDVSA, que bueno, que está metida en una lista de compañías que violan los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Pero Chevron no se ha ido de Venezuela y el día de ayer le acaban de renovar otra vez la licencia, que es el esquema que tiene el gobierno. No ahorita, hay que decirlo, eso no es Biden, eso ya pasó con Trump hace 1 año y medio, de licencias, que es el esquema como de excepciones, digámoslo así, de empresas que caen bajo un esquema de excepciones para no sujetarse al esquema de sanciones, para que puedan seguir en Venezuela. Bueno, le han extendido porque ya se le estaba por acabar o se le acababa de terminar la licencia para operar en Venezuela a Chevron, el gigante de la energía en los Estados Unidos, y se lo han extendido. Uno de los gigantes.
Uno de los tantos. Se lo han extendido, bueno, de los que quedan acá, hasta diciembre. ¿Por qué? No, porque es que diciembre ven otra perspectiva. No, es que hay mucha plata de por medio. Hay mucha plata. A Chevron, a Halliburton. A Halliburton también. Sí, Halliburton, que es del entorno cercano a la familia Bush. O sea, que no es que esas empresas no son del Partido Demócrata. No. El entramado industrial militar tiene tantos vericuetos que imagínate tú. Mira, aquí me dice Juan Marín, gasoducto ruso en Alemania, eso es soberanía energética. Y más o menos lo mismo me dice Enger Bernal, que me dice, se independizan del Medio Oriente, pero no del ruso, son los círculos de la geopolítica. Fíjate lo que dice, el tema es interesante. Lo que dice Angela Merkel. Sé que Angela Merkel es física, ¿no? Doctora en física. Sí, sí. Entonces aquí se burla, no. Aquí dicen que ella todo lo resuelve con una ecuación. Y cuando tú la escuchas, ella las explicaciones, ella empieza así, bueno, se empieza se mete en un logaritmo, en una cosa ahí. Claro, una ecuación. Te da una fórmula y una ecuación. ¿Quién es el representante para Alemania de la principal empresa de gas rusa, Gazprom? El ex canciller Gerhard Schröder del SPD. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un proyecto de Angela Merkel y de la CDU, que es un proyecto de Estado. ¿Y qué dice Angela Merkel cuando le dicen, pero cómo va usted a hacer negocios con Putin? ¿No está viendo que ese señor es un dictador? Y la señora dice, bueno, pero un momento, ¿nosotros queremos o no queremos cambiar las cosas en Rusia? ¿Queremos o no queremos que los tipos sean demócratas? Bueno, si nosotros le permitimos al tipo hacer este gasoducto y que a partir de ese momento los tipos dependan fundamentalmente de la venta de gas a Europa, ellos van a tener mucho cuidado cada vez que pretendan pelear con Europa. Porque caramba, si se van a poder pelear con el principal comprador de su gas, creo que no va a tener un buen destino su política exterior. Es decir, la señora dice, para yo cambiarles la opinión, tengo que darles real. Pero yo no les voy a dar real. La capacidad de chantajearlo. Pues, pero yo no les voy a dar real de gratis. Si necesitamos el gas, ¿cómo no? Bueno, aquí estamos a hacer negocio. Y amigos, estamos haciendo negocio. Bájale dos al conflicto. Baja ese copete. Ya la gritadera. A la fiesta en calma. Estás vendiéndome el gas. Yo te lo estoy comprando. Estás ganando real. ¿Para qué? ¿Para qué sigues en esto? Vale dos. Y además de eso, te quitas siempre el tema del Medio Oriente. Y así con eso, entonces empieza lo otro. Que Alemania y la Unión Europea necesitan bajar sus gastos presupuestarios para que cuando regrese un gobierno a los Estados Unidos que le diga, mire amigos míos, ya se acabó este jueguito de que nosotros estemos pagando por la seguridad de todos ustedes, así que vamos a empezar a pagar las cuotas que a ustedes les corresponde pagar, porque nosotros no podemos seguir financiando el estado de bienestar de ustedes y aquí las cosas como son. Bueno, en ese momento los tipos estarán gastando menos en combustible y estarán gastando menos en sus gastos energéticos. Y bueno, tendrán que reorganizar sus presupuestos para ponerse al mando de la defensa, de su mecanismo de defensa, porque eso es lo que nadie dice, ¿no? Todo el mundo dice, no, el maravilloso estado de bienestar europeo, pero ese estado de bienestar europeo se ha podido financiar gracias a que los tipos, lo que se gastan en seguridad social, lo que no se gastan en defensa, porque la defensa depende de los Estados Unidos. Eso lo planteó Trump salió y dijo, bueno, pero hasta cuándo yo voy a estar, ya aquí se acabó la guerra, aquí cada quien tiene sus propias amenazas, vamos, yo necesito ese dinero que gastan ustedes, necesito para el desarrollo de los Estados Unidos, ¿qué es? Y de paso entonces ustedes, yo les financio la seguridad. No, los tipos les dicen, yo les financio a ustedes la seguridad y ustedes me pagan a mí convirtiéndose en socios principales de China. ¿Qué vaina es esta, pues? Bueno, ¿qué pasó? Ay, no, que Trump es horrible. Qué tipo tan feo, no lo quería ningún caricaturista europeo quería a Trump. Y entonces llegó Biden y Biden le manda entonces al loco a decirle que no, mire, no, usted no puede hacer un negocio con Putin. Bueno, pero entonces que me coma el tigre. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, tenemos apenas tiempo quizás para despedirnos, Neomar. Sí. Porque bueno, nuestra producción es implacable, ya nos dijeron. ¡10 minutos! Es que no es la producción, lo implacable es el tiempo, Daniel. El tiempo es inexorablemente... Bueno, pero vamos a leer algunos mensajes. Pues. Aquí dice Jesús Alberto Mato Cisnero. Eso de Merkel, de darle real a los rusos para que se civilicen, es como lo que hizo Roma con los bárbaros, les dio real para que se civilicen y todos sabemos cómo terminó. Sí, el problema es Obama. Bueno, pero el asunto es el siguiente, Neomar y el querido amigo Jesús Alberto Mato Cisnero. Es que veamos las cosas como son. ¿Quién pone el dinero? No es Alemania, o sea, no es Angela Merkel, que se mete en su computadora y hace una transferencia a la cuenta de Vladimir Putin. No. Somos todos los que pagamos la electricidad aquí. O sea, todos los ciudadanos que pagamos electricidad en este país. Somos los que ponemos el dinero, ¿verdad? Y se lo pagamos a una empresa que a su vez le va a pagar a otra empresa. ¿Qué le queda a Rusia? Bueno, le quedarán los impuestos. Y por supuesto los ingresos que lleguen y que se reflejarán en su Producto Interno Bruto. Pero es que en realidad todo esto está en manos de empresas y de empresarios. ¿Y qué termina ocurriendo? Bueno, lo estamos viendo en Venezuela. ¿Quiénes están torciendo el brazo a la oposición falsaria y al propio régimen? A que ustedes no lo crean, todos los empresarios, ¿verdad? Toda esa nueva casta de empresarios de dudosa moralidad, pero que tienen un ojo de lince para colocarse en el buen lugar que les toca debajo del árbol del Estado y con esa ubicación dedicarse a hacer negocios con los cuales financian ese sistema. Porque es que ya no es ni fe de cámaras, Daniel. Aquí lo curioso es que ya son estructuras. Fe de crápulas, mejor. No, pero es que no es ni fe de cámaras, porque en algún momento tú recordarás que se decía que en Venezuela, bueno, fe de cámaras tenía un poder de veto importante, y hasta el punto de la famosa comisión tripartita, Fede Cámara. La CTV tenía un poder de presión gigante sobre la dirección de las políticas de gobierno en algún momento, y más por la vinculación histórica con los dirigentes de Acción Democrática. Pero ya aquí estamos hablando es netamente de la boliburguesía, Daniel, o sea, que es
La boliburguesía es como la expresión decantada, la expresión más pura de este tipo de empresarios que financiaron a adecos y copellanos al mismo tiempo y de paso a la izquierda también por muchas décadas. Ahora tenemos a uno que, y en esa expresión quizá los máximos exponentes son Wilmer Ruperti, por ejemplo, los Gil. No. Y otros que no llegaron. Los Vargas Irausquín. No, pero hay otros que no llegaron, que no le deben su establecimiento al chavismo, y por eso la gente evita llamarlos boliburgueses, pero son asimilados. Lorenzo Mendoza, Juan Carlos Escoté y Gustavo Cisneros. Esa gente no puede negar el beneficio que les ha causado el sistema chavista, porque por algo siguen allí. En cambio, vemos otros grupos, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a hablar de la familia y del grupo empresarial fundador de la electricidad de Caracas, por ejemplo. Bueno, por favor, estamos en una emisora propiedad de un grupo empresarial víctima del chavismo. Entonces, ahí tú te das cuenta, hay unos que sí y otros que no. Lo que pasa es que, claro, hay cosas difíciles. Por cierto, aquí dice, para irnos, Boris Karneluti. Y cuando los rusos digan, no te mando gas en invierno, mire, para que ocurra eso, Putin tendría que pegarle un tiro en la frente a todos los empresarios que dependen del dinero de Alemania. Y Putin será cualquier cosa, pero pendejo no es. Así son las cosas. Aquí manda el dinero, hermano. Aquí no mandan los fusiles. Aquí no mandan, o sea, aquí mandan el maldito parné, como dicen los gitanos. Los reales. Los reales. Billete mata galán. Los reales del Guerrero. Se acabó esto. Los reales del Guerrero. Nos vamos, Neomar, despídase. Bueno, hasta la próxima emisión, hasta mañana. Esperemos que nos acompañen mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR